Dios les bendiga y bienvenidos una vez más a esta su programación Punto de Esperanza. Y yo soy Alberto Tejeda, que le doy gracias a cada uno de ustedes por estar en la sintonía el día de hoy. Día de hoy tengo una historia muy interesante. Estaré hablando del perdón. El perdón que un hombre nos muestra a cada uno de nosotros en las Escrituras. ¿Y quién mejor que un hombre llamado José, el cual podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 45? Y por eso quería empezar diciendo que José, aleluya, quien perdona a sus hermanos. Es una historia de traición, es una historia de reconciliación, es una historia de amor, de perdón, es una historia de una familia, ¿verdad? La primera familia de la historia bíblica. Había un hombre llamado Jacob, el cual era un hombre de promesa. Él tuvo 12 hijos. Y de estos 12 hijos había uno que se llamaba José. Vamos a estar hablando de él. Y la clase de ejemplo, el testimonio que este joven tenía, era algo que puede enseñarnos a todos nosotros cómo ser mejores personas, cómo ser mejores ciudadanos. José no tenía Biblia. José no iba a la iglesia y aún así él era una persona que verdaderamente sabía cómo perdonar, sabía cómo tener misericordia de los demás. Algo que debemos estar sumamente nosotros temerosos es de aprender a perdonar a los demás, de perdonar aún a nuestros enemigos. Muchas veces el perdón nos encierra en sus garras, o la falta del perdón. Muchas veces no queremos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Pero las Escrituras enseñan, Jesús enseñó que de la forma como nosotros perdonamos a los demás, es como nosotros mismos seremos perdonados. Si nosotros no podemos perdonar a los demás, entonces nuestro Padre no nos puede perdonar a nosotros. El tiempo donde el Señor nos perdona a nosotros es cuando nosotros aprendemos a perdonar a los demás. Entonces, la historia del perdón de José a sus hermanos es uno de los momentos más conmovedores de la Biblia, ¿verdad? Aquí en Génesis 45, y vamos a ver un resumen de lo que pasó en la vida de este hombre. Este hombre llamado José fue un hombre que se vio en mucho sufrimiento, en mucho dolor, y más adelante vaya a estar hablando de esto, ¿verdad? Cómo sus hermanos le traicionaron, cómo sus hermanos le vendieron. Le vendieron enviándole a un país lejano, donde ya tuvo que vivir como un esclavo. Pero gracias a Dios que la providencia de Dios, el Espíritu Santo, ayudó a que José pudiera crecer, pudiera prosperar, pudiera avanzar en la vida. Y después, no solamente perdonar a sus hermanos que le vendieron, sino ayudarlos para que ellos no se murieran del hambre. Y qué maravillosa historia sería esta para nosotros, que aquellas personas que son nuestros familiares espirituales, porque esta es una historia espiritual, nuestros familiares espirituales que nosotros, puede ser que ellos no hayan traicionado, puede ser que no hayan vendido y que nosotros encontremos la gracia de Dios, el amor de Dios aún para perdonarle, ¿verdad? Para perdonarle. Muchas veces en la iglesia decimos, bueno, yo tengo fe y es todo lo que necesito para ser salvo. Pero cuando leemos toda la Biblia dice que la fe sola no basta. Necesitamos también amar a los demás, necesitamos perdonar a los demás. La fe sola es una fe que está muerta, es una fe vacía, es una fe que está seca. Es una fe que pertenece, aleluya, a la iglesia farsa, a la gran Babilonia, la gran ramera. Nosotros necesitamos la fe, pero necesitamos el perdón, la misericordia, la bondad, el amor de Dios en nuestra vida. Entonces, es una historia que nos conmueve el corazón, ¿verdad? Nos mueve a misericordia, a querer tener hombres como José, como héroes de nuestra vida. Después de poner a prueba a sus hermanos para ver si habían cambiado, especialmente su actitud hacia su hermano menor, Benjamín, José ya no se pudo contener más y ordenó que todos los egipcios salieran de la habitación y rompió a llorar
tan fuerte que se escuchó en todo el palacio del faraón. Qué maravillosa historia. José ve que sus hermanos vienen, y yo sé que usted ha escuchado la historia, ha visto tal vez la película, ha leído la Biblia. José ve que sus hermanos que le habían vendido por una moneda de plata, como le pasó también a Jesús, ellos vienen a Egipto a buscar salvación, a buscar alimento, porque había una gran hambruna en toda la tierra. Y cuando ellos llegan buscando qué comer, buscando trigo, ellos se encuentran con un hombre grande, un hombre poderoso. Era el segundo al mando. Nosotros el día de hoy le llamaríamos el vicepresidente de la nación más poderosa de aquellos tiempos, posiblemente. Lo que ellos no se imaginaban, que ese era su hermano José, el mismo que ellos habían vendido por unas monedas de platas. Ellos no sabían, su hermano había cambiado tanto, había crecido tanto, ahora estaba tan refinado, ahora era tan rico, ahora era tan poderoso. Aunque José había crecido por fuera, era el mismo joven inocente, era el mismo joven con un corazón de oro, con un corazón perdonador. Dios cambió toda su vida por fuera, pero por dentro era el mismo. Y no importa lo que nosotros crezcamos, maduremos, nos enriquezamos y todas las cosas, no debemos cambiar nunca un corazón humilde, un corazón afable, un corazón amable y perdonador y obediente a la voz de Dios. Tenemos que aprender a perdonar a los demás de la forma como lo hizo José. Tenemos que aprender a perdonar los pecados de nuestros hermanos espirituales, porque nosotros también queremos ser perdonados por el Padre Celestial, ¿verdad? José era aquel hombre que amaba, y no solamente amaba, obedecía a su padre. Y por eso le digo a usted que José es una historia de Jesucristo antes de él haber venido. El Mesías, el Rey del universo, el creador de todas las cosas, encarnado en un cuerpo llamado Jesús. Aleluya, viene a la tierra y era una persona que creía la voz de su padre y era una persona que obedecía a su padre. De la misma forma José lo hacía con su padre Jacob. Jacob le decía: vete y observa a tus hermanos. Asegúrate que ellos no estén perdiendo el tiempo. Asegúrate que ellos estén haciendo el trabajo. José era el profeta que enviaba la palabra del Padre a sus hermanos, así como Jesús era el profeta que enviaba la palabra del Padre a sus hermanos, que somos nosotros los seres humanos. Pero sus hermanos veían a José como una persona traicionera, como un farsante. Ellos se unieron en contra de su padre para no obedecer lo que su padre Jacob le enviaba a hacer. Y aquí que viene José para decirle: obedezcan la voz del Padre, hagan lo que el Padre le ha mandado hacer. Pero ellos no estaban de acuerdo con esto y por esta razón deciden matar a este joven. Y al no poderlo matar, lo que ellos hacen, deciden venderlo. Dios no permitió de que ellos lo mataran, así como los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, mataron a Jesús. Y no cometamos el mismo error que cometían o que cometieron los hermanos de José. Y el error que ellos cometieron fue que se unieron. Se hicieron grandes, se hicieron poderosos comparado con José para oponerse y levantarse en contra de su padre. Y yo he visto que hay muchas personas que se llaman ser cristianas, muchas personas que aún van a la iglesia, que se han unido para no obedecer al Padre Celestial. Se han convertido en lo que la Biblia llama como la gran ramera. Babilonia la grande. Cuando nosotros decidimos vamos a complacernos a nosotros mismos, vamos a crear nuestro propio reino,
vamos a crear nuestra propia religión y no vamos a obedecer al Padre. Este hombre llamado José fue un hombre que fue echado fuera. Fue un hombre que fue tirado a un pozo para que muriera por su obediencia a su padre. Su padre le había vestido con un yaque o con un abrigo de colores. Y sus hermanos le envidiaron porque la bendición de Jacob estaba sobre su hijo José. Y muchas veces cuando nosotros obedecemos a Dios, no solamente que creemos en Él, sino que obedecemos sus mandamientos. Hay personas que dicen, no es necesario obedecer, pero hay que obedecer al Padre. Y Jesús nos enseñó lo que busca el Padre de nosotros, que amemos y que continuemos amando a Dios y que continuemos amando aún a nuestros enemigos, que amemos a los demás, que amemos a nuestros familiares espirituales. No solamente a los de sangres, pero a nuestros familiares espirituales. Que hagamos lo correcto. Los hermanos de José se habían unido en contra de José y en contra de su padre, y por esta razón lo apedrearon, lo tiraron a un hoyo, ¿verdad? Como le iba a pasar a Jesús unos 2000 años después. José, quien fue destituido dentro de sus hermanos. Y quiero decirte que cuando tú empiezas a buscar más a Dios, a creer más en el amor de Dios, a obedecer más los mandamientos de Dios, no lo de los hombres, ¿verdad? No lo de los hombres, sino los mandamientos verdaderos de Dios, que es amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo, lo que va a hacer que muchos te van a sacar los pies, muchos te van a echar fuera, muchos no van a querer juntarse contigo y van a destituirte de sus iglesias, van a destituirte de los medios. La razón por la cual yo fui destituido es porque muchos cristianos el día de hoy hablan acerca de una doctrina llamada los diezmos. Y en esta doctrina usted tenía que dar el 10% de su ganancia. Y esto no es porque está en la Biblia, pero se manipula para creerse que está en la Biblia. Y yo me oponía a esta doctrina. Y aunque no quería dejar a mis hermanos, aunque no quería dejar a la iglesia, yo me encontraba injusto que una persona pobre, una persona que no tenía que pagar aún muchas veces sus cuentas, no solamente tiene que pagarle taxes, ¿verdad?, al país, pero también tenía que pagar un impuesto a las iglesias de un 10%. Y aún cogiendo los 10%, no se sentían satisfechos. Y todavía se usa muchísimas manipulaciones para sacarle dinero a las personas. Yo empecé a hablar en contra de esto y se me empezaron a cerrar las puertas. Muchas personas me veían como un hereje, como un falsos profetas. Muchas de estas personas me veían como una persona que tenía un pie en el infierno y otro en el mundo. Y aunque muchas veces yo quería, ¿sabes qué? Voy a dejar de predicar en contra del diezmo. En mi corazón había un fuego que no me permitía quedarme callado. Después comprendí acerca de la doctrina, ¿verdad?, del tormento eterno. Esta doctrina que enseña de que Dios atormenta a los pecadores eternamente en el infierno, la cual es una doctrina farsa, la cual es una enseñanza que no viene del Padre de la luz, en el cual no hay sombra, aleluya, de variaciones. Empecé a hablar de estas enseñanzas. Y ahí cuando muchos de mis hermanos espirituales, muchas de estas personas se tapaban los oídos y peleaban en contra mía. No, tiene que haber un infierno, tiene que haber un tormento eterno donde Dios mismo arroja a los pecadores, lo cual no hace sentido porque Dios es amor. Yo sí creo que nosotros podemos construir nuestros propios infiernos y Dios permite que nosotros, ¿verdad?, caigamos en Él. No que Él nos tira, que nosotros nos arrojemos, como aquellas personas que están, ¿verdad?, envueltas en el infierno de las drogas, en el infierno de la depresión, en el infierno del enojo, en el infierno del amor del poder y del amor del dinero, el infierno, ¿verdad?, de amarse a uno mismo antes de amar a Dios y amar al prójimo.
Ese infierno sí existe, donde nosotros muchas veces tomamos la decisión, la mala decisión de no obedecer el mandamiento y el llamado de Dios. Me cerraron las puertas, me veían como un hereje, se tapaban los oídos, pero está bien. Aún así yo tengo que aprender a perdonar a los demás. Ellos merecen el perdón, ellos merecen la misericordia de Dios. No importa que asusten y que hablen mal del Padre Celestial. ¿Por qué ellos hablan mal así del Padre? Porque ellos quieren tener control sobre la gente. Ellos no quieren que la gente confíe en Dios como un Dios amoroso. ¿Por qué? Porque entonces lo dejarían a ellos. ¿Me entiendes? Ellos dicen, cuidado con Dios, que Dios te manda al infierno, pero ven con nosotros, que nosotros te cuidaremos y nosotros te protegeremos para que Dios no te mande al infierno. Entonces, tenemos que ver que este joven llamado José, ¿verdad? Fue un hombre que era obediente al llamado de su padre. Era un hombre que ellos lo veían como un traicionero, sus hermanos, porque él le decía a sus padres las cosas malas que ellos estaban haciendo. Una perspectiva divina del perdón real de este hombre llamado José, lo más importante no fue solo que no se vengara, sino que cómo interpretó lo sucedido. José le dijo, oiga esto, José perdonó a sus hermanos, no se vengó de ellos, pero mira lo que él le dice, qué palabra más hermosa. No se preocupen ni se culpen, aleluya, por haberme vendido. No se preocupen por eso. Dios me envió delante de ustedes para salvar su vida. José no permitió. Dios lo transformó, cambió su mente, su corazón, para que este joven valiente no permitiera que el daño que le hicieron sus hermanos espirituales lo destruyera. Aleluya, así nosotros no podemos permitir que el daño que nos hacen nuestros hermanos espirituales, nuestros familiares espirituales, nos destruya. Porque Dios permite la traición, Dios permite que muchas veces nos echen fuera de los medios solamente para Él glorificarse en nuestra vida. Solamente para Él prepararnos para nosotros poder salvar y ayudar a nuestros hermanos en el futuro. José entendió, José comprendió que Dios permitió esta traición, este sufrimiento, este dolor, para que después pudiera salvar a sus hermanos. Porque Dios sabía que José iba a perdonar a sus hermanos, Dios sabía que José iba a tener misericordia de sus hermanos y gracias a Dios que así Él lo hizo. Y quiero decirte el día de hoy que tenemos que aprender a perdonar aún a nuestros hermanos espirituales. Tenemos que aprender a perdonarles. No somos perfectos, pero tenemos que mantener nuestro corazón limpio y puro para que el Señor pueda venir a nuestros corazones y a nuestra vida y moral con nosotros. Qué pena es, ¿verdad? Y qué lamentable fue cómo ellos destituyeron a su hermano José. A Jesús también lo destituyeron los religiosos, los fariseos. Jesús en la sinagoga lo querían apedrear. Por eso muchas veces nosotros no cabemos en muchas iglesias, porque cuando vamos y predicamos que Dios es amor, que Dios no atormenta a nadie en el infierno, cuando vamos a la iglesia y enseñamos que Dios predestinó a todos los hombres para que sean salvos, no como enseñan que Dios nada más predestinó a un grupito, Dios predestinó a toda la humanidad para que sean salvos. Hay muchas veces que nosotros decidimos ir en contra de la corriente y no hacer caso a Dios, pero Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que todos los hombres seamos salvos y podamos conocer las maravillosas palabras del Evangelio. José, quien sufre por su obediencia, la razón por la cual ellos traicionaron a José, la razón por la cual ellos le apedrearon, ellos le vendieron, era porque José era obediente a la voz de su padre. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Es mejor separarnos de nuestros hermanos espirituales. Tal vez usted no tiene una iglesia, no tiene una comunidad de fe, pero dentro de sus corazones ustedes están amando a Dios.
Ustedes están sirviendo a Dios. ¿Quién dijo a ustedes que una comunidad de fe es la que nos iba a salvar? ¿Quién le dijo a usted, aleluya, que una iglesia o un local era lo que nos iba a salvar? Lo que nos salva a nosotros es nuestra fe acompañada con amor a Dios y a nuestros prójimos. Amar a los demás, tener compasión de los demás, tener misericordia de los demás, no importa su condición, sin condiciones. Tiene que hacer un amor incondicional hacia los demás, hasta a nuestros enemigos. Eso fue lo que Jesús enseñó. Ese fue el único evangelio que Jesús predicó. Y de eso quiero hablar, posiblemente la próxima semana, donde hay muchas personas que dicen, bueno, el evangelio es que Jesús murió y resucitó. Ese no es el evangelio. El evangelio verdadero es, gloria a Dios, que Dios está en medio de nosotros. Dios está en medio nuestro. Y Él está buscando que nosotros obedezcamos el mandamiento de Dios, el cual es amar y perdonar a los demás. Tomar el ejemplo de este hombre llamado José, ser obediente al mandamiento de Dios. ¿De qué sirve de que yo le diga a usted, o tiene que ser obediente y creer en Dios, y creer en la resurrección, y creer en la muerte de Cristo, y creer en la sangre de Cristo, como muchas personas hablan el día de hoy? Es un misticismo como diabólico. ¿Cómo así? Creer en la sangre de Cristo. Yo creo en el mensaje de Cristo. Yo creo en lo que Él enseñó, que sus palabras son reales, son verdaderas para mi vida. Y Cristo nunca dijo, cree en mi sangre. Lo que Cristo sí enseñó, que guardemos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Eso fue lo que Cristo enseñó. Ese es el verdadero evangelio. Y cuando usted habla en contra de las tradiciones, en contra de la falsedad de este mundo, entonces muchas personas te van a sacar fuera de sus iglesias, de sus templos, que se queden ellos con eso. A nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa conocer más a Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, tener una mejor comprensión de Él, tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo son las buenas obras de Dios en cada uno de nosotros, cambiándonos, mejorándonos, ayudando a perdonar a nuestros hermanos espirituales. Porque usted esté equivocado, porque usted sea un falso profeta, porque usted sea parte de Babilonia la grande, la gran ramera, ¿verdad? La cual es la iglesia moderna del día de hoy. Nosotros no dejaremos de amarte, no dejaremos de perdonarte, no dejaremos de pedirle a Dios por ti para que tú también puedas escapar. Como Él dice, salir de en medio de ellos, pueblo mío. Salir en medio de la falsedad. Salir en medio de las cosas que no son buenas. Si hay algo bueno, puro, digno, viene de Dios, quédese ahí. Y disfrute esas cosas, pero separémonos de las cosas malas que no le agradan al Señor. ¿Verdad? Entonces, José fue quien sufrió por su obediencia. Nosotros vamos a sufrir por ser obediente a Dios. José, a quien Dios prosperó. Y quiero decirte que cuando tú decides obedecer a Dios, no a los hombres, porque hacemos un grupito y hablamos mal de Dios, decimos que Dios es un monstruo, que Dios es un asesino, que Dios mata a la gente, que Dios... Cuidado con Dios. ¿Para qué? Para que la gente no confíe en Dios, le tenga miedo a Dios, entonces confíe en nosotros. Y estamos tomando el lugar de Dios. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Dios prosperó a este hombre llamado José, y así Dios no puede prosperar a nosotros. Y no estoy hablando que Dios te va a dar una casa más grande, un carro. ¿A quién le importa eso? Lo que Dios te va a dar, un corazón que, no importando las pruebas, las tentaciones, las críticas, los problemas, tu corazón estará lleno de la gracia de Dios. Dios te dará salud mental, salud espiritual, compasión por los demás. Dios te verá ver su reino en muchas otras formas, muchas cosas maravillosas. Tú verás a Dios cerca de ti, cambiándote, madurándote, haciéndote crecer. Verdaderamente el verdadero crecimiento que Dios quiere para nuestra vida. Y te sacará de las religiones, de los pleitos que hay. Yo tengo la verdad o yo tengo la verdad. Te ayudará a tu familia, ayudará a tu vida.
¿verdad? José fue una persona que salvó a muchas personas del hambre. Y hay mucha hambre espiritual en este mundo. Hay muchas comidas que son tóxicas. Hay muchas comidas espirituales en el mundo que son tóxicas, que son humanas, que son diabólicas. Pero la palabra de Jesús tiene el alimento de vida eterna para cada uno de nosotros. Y yo no necesito a nadie que me predique otro evangelio que no sea el evangelio que predicó Jesús. Yo sé que la mayoría de los cristianos el día de hoy son, aleluya, personas que siguen el apóstol Pablo, que siguen el evangelio de Pablo. Quiero decirte que el mismo Pablo dice que el evangelio que él predica no fue el evangelio que Jesús predicó. Él claramente lo dice. Él dice, yo no recibí este evangelio de hombre. Yo no recibí el evangelio de Santiago. Yo no recibí el evangelio de Juan. Yo no recibí el evangelio de Pedro. Era un evangelio totalmente diferente al que Jesús enseñó. Yo prefiero quedarme con el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús te enseña, ama al prójimo como a ti mismo y el reino de Dios estará en tu vida. Haz el bien y no mire a quién, así como tú quieres que se haga el bien contigo. Confía en Dios, confía en la voluntad de Dios, claro que sí, pero haz el bien. Jesús nunca dijo, confíen en mi resurrección, confíen en mi sangre y yo los salvo, ustedes no tienen que hacer más nada. Jesús no enseñó eso, eso vino después, eso lo enseñamos nosotros el día de hoy. Quiero decirte, queridos, que si usted decide volverse al primer amor, el primer amor es al evangelio que enseñó Jesús. Si usted decide tomar la palabra de Jesús en serio y no poner obstáculos, hay cristianos el día de hoy que dicen, oiga esto, para que usted vea de dónde viene mi temor, el miedo que yo tengo hacia la iglesia del día de hoy. Hay cristianos que dicen el día de hoy que el Antiguo Testamento ya pasó, que la dispensación de la gracia abolió la dispensación de la ley. Y el problema no es de esto porque yo no soy judío ni sigo las leyes judías, ni me interesan las leyes judías, porque muchas de ellas fueron creadas por hombres, ¿verdad? Pero hay personas que dicen que el mensaje de Jesús ya pasó o era parte de la dispensación de la ley, y que estamos ahora en la dispensación de la gracia. Y por eso es que mucha gente que no predica el mensaje de Jesús tiene miedo a predicar que Jesús quiere buenas obras de nosotros, que Él nos da buenas obras para que nosotros las demos para adelante. Él nos da el Espíritu Santo, que es el Espíritu que trae fruto en nuestra vida, no para que nos pongamos gordos, pero para que la demos, para que compartamos el amor, la compasión, la bondad, la gracia, el perdón, así mismo como lo hizo este joven llamado José. Amén. Gracias por haber escuchado el programa del día de hoy. Por favor, déjenos sus comentarios y déjenos saber su opinión sobre este maravilloso tema. Yo soy Alberto Tejeda. Dios te bendiga.